Hola, ¿qué tal amigos de Letravisión? Yo soy Dolores Bárcenas y el día de hoy voy a compartir con ustedes cómo es que yo escribo un cuento y también voy a compartir el texto, el manual del cuento. Este lo escribí como ejercicio del taller de escritura creativa eh, impartido por el Instituto Estatal de la Cultura del Estado de Guanajuato en el 2020. Fue un ejercicio, una actividad y bueno, pues espero que sea útil para ustedes lo que voy a compartir y también les agrade este manual del cuento. Antes de comenzar, quiero comentar que el cuento consta de tres partes, como casi todos los textos, de un inicio, un desarrollo y un desenlace. Y bueno, esto es importante porque después los vamos a retomar en los pasos. Yo los dividí en 4 pasos y bueno, vamos allá. Primero, lo primero que uno debe tener para escribir un cuento es la idea sobre lo que vamos a escribir. Puede ser también que para practicar escribamos inspirándonos en alguna imagen, en alguna pintura, en alguna fotografía, etcétera. O sea, en algo físico, ¿no? Que podamos ver y que eso nos ayude a inspirarnos. No sé, por ejemplo, vamos a escribir una historia sobre esta pareja de búhos. Ajá. Y bueno, pues ya, esa es nuestra idea. Yo, por ejemplo, les voy a hablar de un cuento que se llama En el ocaso, que les voy a dejar por aquí al final un enlace para que lo vean. Y bueno, y sobre el cuento Avenida de la Tilapia, les voy a decir por qué de los dos. En el ocaso fue una idea que tuve porque a mí me gusta mucho el atardecer. Entonces pensé, estaría padre escribir sobre una chica que le gusta mucho el atardecer y que el motivo es que fue gestada en un ocaso. Ajá, o sea, sus padres la gestaron en un ocaso y ese es el motivo por el que ella pues le gusta mucho el atardecer. Y bueno, tuve esa idea, ya tenía mi idea original. En el caso de Avenida de la Tilapia, en este mismo taller de escritura creativa, nos dejaron como actividad escribir un cuento basado en una imagen. Yo elegí una imagen donde está una tilapia como en una calle, por aquí les voy a dejar la imagen, y bueno, escribí el cuento Avenida de la Tilapia. Y bueno, dije, voy a escribir sobre que las personas por ahí están sufriendo porque hay algunas que van con su carita agachada. Y bueno, pues ya tenía mi idea, ¿no? Mi idea de En el ocaso y ya tenía mi inspiración en la Avenida de la Tilapia. Entonces, lo primero que uno debe tener es una idea o una fuente de inspiración. Lo segundo, Lo segundo es determinar cómo va a iniciar nuestra historia, es decir, el inicio. Entramos ya al inicio del cuento. ¿Cómo va a arrancar? ¿Cómo la vamos a comenzar? ¿Con qué queremos que inicie? Por ejemplo, en el caso del cuento En el ocaso, yo quise que comenzara donde la chica está diciendo por qué le gusta el ocaso, ¿no? ¿Qué siente cuando está en el ocaso? Y dije, bueno, que empiece como a justificar eh, el por qué el ocaso y el atardecer le atraen tanto, porque siente paz, porque siente plenitud, etcétera. Bueno, así quiero y así quise que comenzara. En el caso de Avenida de la Tilapia, bueno, pensé, pues voy a empezar a describir quiénes son los personajes que se ven en la fotografía y qué es lo que de manera general ellos son o ellos padecen, porque la historia pues trata, y pensé en que tratara, sobre cuestiones dolorosas y padecimientos emocionales que tenía cada uno de los personajes. Entonces dije, voy a comenzar exponiendo qué padecimiento tiene cada uno de estos personajes. Tercer paso, el desarrollo. Y para esto nosotros podemos decir qué sucesos queremos que tenga nuestra historia, qué momentos queremos que tenga nuestra historia, qué es lo que va a suceder en nuestra historia. Los podemos dividir por momentos, por sucesos. Por ejemplo, en el caso del cuento En el ocaso, yo quise que tuviera un momento donde ella encuentra una carta que su madre le escribió a su padre
donde va a descubrir que fue gestada en un ocaso. Ese fue uno de los momentos que yo quería que tuviera, y a su vez esta carta pues iba a tener el otro suceso o el otro momento, que es donde describe cómo fue el día en que ella fue gestada por sus padres. En el caso de Avenida de la Tilapia, los sucesos o los momentos que yo determiné que tuviera, uno muy importante es donde la tilapia se rompe. Como es una tilapia gigante, pues casi aplasta a los personajes, y bueno, ese era un momento muy, muy primordial, y cada personaje pues va a vivir de una manera distinta este rompimiento y este accidente de la tilapia, y bueno, cada uno pues corresponde a un momento. El cuarto paso, el desenlace, y podemos responder la pregunta: ¿cómo va a terminar nuestra historia? ¿Qué suceso dará fin a nuestra historia? ¿Cómo va a concluir? ¿Cuál es el final? En el caso de Avenida de la Tilapia, yo quería que terminara con una reacción positiva de cada uno de los personajes, que es una sacudida, es decir, que cuando ocurriera el accidente ellos despertaran de, pues de su enajenación y del problema en que estaban viviendo, y dijeran: voy a cambiar la situación, voy a salir de aquí, como cuando alguien tiene un accidente donde está a punto de morir y luego reacciona y cambia su vida. Algo parecido yo quería que fuera el final, y así es el final de Avenida de la Tilapia. Y en el ocaso, bueno, pues el final era que ella descubre por qué ama el ocaso, por qué en el ocaso se siente así, y bueno, es porque hay una conexión con sus padres, porque ella, al ser gestada en el ocaso, y sus padres al haberse amado en el ocaso, bueno, pues hay una conexión entre los tres. Y así quería yo que terminara, donde ella descubre el por qué esa conexión con el atardecer. Y bueno, pues eso, ahí están las cuatro partes que yo considero que debe de tener, no que debe de tener, sino con las cuales nos podemos apoyar para escribir un cuento. Así es como yo lo escribo, espero les sirva. Primero, la idea, una idea general. A mí a veces me llega una idea así de la nada, bueno, no de la nada, pero no sé, por ejemplo, voy a escribir sobre un chico que le hacen bullying, ¿no? Y al final los padres se van a vengar. Yo regularmente, cuando pienso en escribir un cuento, casi siempre ya tengo el final. O sea, se me viene la idea general y el final. Y bueno, si no tenemos una idea, podemos tomar como referencia una imagen, una fotografía, una figura, una pintura, etcétera. Esto lo van a ver en el manual del cuento, cómo podemos tomar a una figura, a un animal como personaje, y de ahí escribir algo sobre él. Y bueno, ese es el primer paso. El segundo es nuestro inicio, pensar en cómo queremos que inicie esa historia, por qué queremos empezar, por qué queremos iniciar nuestro relato. El tercero, determinar los momentos que queremos que haya dentro de nuestro cuento, qué momentos son relevantes, qué momentos son importantes, y bueno, determinarlos. Y por último, el desenlace, cómo va a terminar, qué queremos que finalice nuestro cuento, cómo va a cerrar nuestro relato, qué suceso va a darle fin a nuestro relato. Y bueno, pues espero les sean útiles estos pasos. Les recomiendo, yo no lo hago, yo la verdad es que todo lo tengo en la cabeza, o bueno, solía tenerlo todo en la cabeza. Hoy sí ya anoto mis ideas en una pequeña libretita, porque luego me ha pasado que se me olvidan y pues ya jamás voy a escribir sobre eso porque ya lo olvidé. Una libretita pequeñita, bueno, ahí escribo mis ideas, y conforme voy escribiendo eh, alguna de ellas, pues ya la palomeo y así sucesivamente. No he hecho esto de los cuentos, de escribir como estos pasos, como ir elaborando como el esqueleto, como la estructura externa, pero lo voy a hacer a partir de ahora, porque seguramente nos va a hacer el trabajo más sencillo. Y bueno, cabe mencionar que a la hora de escribir puede cambiar, puede variar, y tal vez yo pensaba que el final iba a ser este, y a lo mejor lo modifico y digo: no, siempre no quiero que termine así, mejor que termine de este modo.
Tal vez yo tenía 3 momentos en el desarrollo, pero a lo mejor solo dejo 2 o a lo mejor aumento uno o a lo mejor cambio uno por otro, etc. La imaginación se va a dar mucho más a la hora de estar escribiendo. A la hora de estar escribiendo es cuando nuestra cabecita va a estar ahí creando. Entonces, bueno, pues nada más. Espero que les sean útiles. Ahora sí, voy a leer para ustedes el manual del cuento. Espero les guste. El manual del cuento. El manual se encontraba arriba del librero. Las hojas en blanco están tiradas sobre el escritorio. Carmen sentada frente a él. ¿Cómo demonios escribe un cuento? Ya no valoran la poesía. Para que te consideren en los círculos literarios, en las editoriales, se debe ofrecer cuento. ¿Y cómo escribir cuentos como Borges, como Poe? Me lleva. ¿Cómo voy a escribir cuentos? Carmen pensó por bastante rato. No le llegaba ninguna idea. Se paró del escritorio dirigiéndose a la sala. Tomó el teléfono. Desesperada llamó a uno de sus amigos escritores. Hola, Carlos, soy yo, Carmen Montreal. Carmen, qué gusto. ¿A qué se debe el honor de tu llamada? ¿Poeta? Poeta, sí, eso es lo único que soy. Pero seré una escritora completa. Mi primer cuento será bueno, me lo prometo. Estoy buscando escribir cuento, pero no tengo idea por dónde empezar. ¿Me podrías dar algún consejo? Por supuesto. Para empezar, podrías hacer pruebas. Piensa en una persona u objeto, y ese será tu personaje. Pueden ser 2 personas, pero basta con una. En el transcurso podrán incluirse más personajes. Luego piensa en un suceso, un hecho. Ese hecho le ocurre a esa persona u objeto. Ahora nárralo, pero pon el antecedente del hecho, cómo se llega a él, y ponle un desenlace. Otra opción es, tu hecho puede ser el final de tu cuento. Entonces le pones el antecedente. ¿Cómo se va a llegar a ese hecho? Desarrolla las acciones que conducirán a eso, o sea, tu desenlace. Intenta con eso. Quizás sea tonto de mi parte, pero no sabía por dónde comenzar. Intentaré con ello. Gracias, Carlos. ¿Algo o alguien? No, no. No se me ocurre nada. Malditas hojas. Maldita urraca, quítate de mi ventana. La urraca, sí, la urraca. Un hecho me lleva. Ahora un maldito hecho. ¡Qué fracaso soy! El fracaso, sí, el fracaso. Vas a fracasar, urraca. Carmen tomó la pluma e inició. La urraca tenía un plan, y era entrar. La urraca quería entrar por la ventana. Quería entrar a comerse los frutos y las semillas. Urraca, urraca, no te atrevas a entrar. Ay, urraca, urraca, te vas a matar. Desde el árbol emprendió su vuelo. Iba a la ventana sin miedo. Urraca, urraca, te vas a matar. La urraca se estrelló en la ventana. Pobre urraca se vino a matar. No, esto no es un cuento. Ah, quítate de mi ventana, maldita urraca. Carmen hizo bola su intento de cuento y se lo aventó a la urraca. La urraca mejor se fue. Llamaré a alguien más. Amigo, ¿qué tal? Necesito un consejo. No he podido escribir un cuento. No puedo, amigo. Hola, Carmen, tranquila. ¿Por qué no usas el manual que compraste aquella vez en León? Me parece, en una tiendita de libros viejos. ¿Recuerdas? Carmen, ¿estás ahí? El manual, ¿dónde dejé ese manual? ¿Dónde está? El manual seguía sobre el librero. Después de todo el día, Carmen por fin recordó. Ya recuerdo, nunca lo moví de ahí. A ver, ahora sí a lograrlo. Carmen tomó el manual, que era tan viejo. Lo abrió y la primer página estaba en blanco, como casi todos los libros. La segunda en blanco, la tercera.
Lo ojeó, alcanzó a ver unas letras, apenas si se distinguían. Lee, lee mucho, escribe, escribe mucho. La lectura estimulará de manera inconsciente tu creatividad y escribir la desarrollará. Lee, lee mucho, escribe y escribe. Encontrarás tu propia voz. Las estructuras técnicas son fáciles de aprender. Me han timado. Como pudieron ver, mencionamos algunos recursos que pueden utilizar también para escribir su cuento. El personaje de la urraca, de tomar como referencia algo que veas por ahí y empezar a escribir sobre eso. Eso todo a manera como de practicar, aunque al final nos da dos claves muy importantes que yo considero muy importantes y que en nuestras entrevistas, nuestros entrevistados, valga la redundancia, nos han mencionado: leer y escribir, estímulo y desarrollo. El leer estimula la imaginación, la creatividad, y el escribir la desarrolla. Entonces necesitamos de esas dos cosas para escribir cuentos y para en general escribir, ¿no? Para mejorar, para crecer, la práctica hacia el maestro. Entonces, estímulo y desarrollo, leer y escribir. Sería todo por el momento. Espero que este video les haya gustado. Déjenos por favor sus comentarios. ¿Han escrito un cuento? ¿Cómo lo escriben? ¿Qué les pareció este video? ¿Creen que les sirva? ¿Que no? Etcétera. Y bueno, les recuerdo que les voy a dejar al final la tarjetita donde viene el cuento en el ocaso y en la descripción del video el cuento Avenida de la Tilapia, también para que le echen un ojo y bueno, pues nos dicen si les gustó o no les gustó. Y pues nada, en el próximo video vamos a leer para ustedes el Decálogo del Buen Cuentista de Horacio Quiroga. Y pues nada, sería todo. Hasta pronto.